¿Alguna vez te has sentido como si una sombra invisible estuviera envolviendo tu vida, dificultando tus pasos y drenando tu energía? En ocasiones, las dificultades que enfrentamos no son simples desafíos cotidianos, sino un indicio de que estamos atravesando un ataque espiritual. En la carta a los Efesios se nos dice que nuestra lucha no es contra personas, sino contra poderes y fuerzas espirituales que operan en las regiones celestiales. Esta afirmación nos invita a mirar más allá de lo que vemos con los ojos físicos y a reconocer que muchas de las batallas que enfrentamos tienen un trasfondo espiritual. Hoy nos enfocaremos en cómo identificar esas señales y, sobre todo, cómo enfrentarlas con la autoridad que Dios nos ha dado. Quiero compartir contigo un caso de éxito que refleja cómo alguien logró superar un ataque espiritual utilizando las herramientas que Dios nos ha dado. Esta historia no es solo inspiradora, sino también un recordatorio de que la victoria espiritual es posible cuando aprendemos a discernir las tácticas del enemigo y decidimos permanecer firmes en la verdad de Dios. María, una mujer de 42 años, madre de 3 hijos y esposa, llevaba años sirviendo en su iglesia local. Había sido una mujer de fe constante, reconocida por su comunidad como alguien siempre dispuesta a ayudar y motivar a los demás. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a experimentar una serie de situaciones que ella misma describía como inexplicables. A simple vista, parecía que su vida seguía normal, pero internamente se sentía agotada, desanimada y desconectada de Dios. No lograba identificar la raíz de su malestar, lo que le generaba aún más frustración. Al principio, creyó que se trataba simplemente de fatiga. Pensó que estaba cansada por sus múltiples responsabilidades, tanto en el hogar como en la iglesia. Pero este agotamiento iba más allá de lo físico. Empezó a sentir una opresión espiritual constante, una sensación de desasosiego que no desaparecía, incluso después de descansar. Su mente se llenaba de pensamientos negativos, y cada vez que intentaba orar o leer la palabra de Dios, se encontraba distraída y sin fuerzas. Uno de los primeros indicios de que algo estaba mal fue que comenzó a perder interés en las actividades que antes le llenaban de gozo. Ir a la iglesia, compartir con su familia y participar en reuniones de oración dejaron de ser una prioridad. En su mente se repetía una frase que le causaba angustia: Dios ya no está escuchando mis oraciones. Con el paso del tiempo, esta idea se convirtió en una creencia limitante que la hizo sentirse aislada espiritualmente. Además, los conflictos en su familia comenzaron a intensificarse. Pequeñas discusiones se convertían en grandes enfrentamientos y la armonía que había caracterizado su hogar parecía desvanecerse. Su relación con su esposo también comenzó a verse afectada. Las diferencias que antes resolvían con facilidad ahora se convertían en muros de separación. En su desesperación, María pensó que quizás estaba fallando como esposa y madre y que Dios estaba permitiendo todo esto como un castigo. Un día, mientras hablaba con una amiga cercana, esta le sugirió que lo que estaba experimentando podía ser un ataque espiritual. No estás sola en esto, le dijo su amiga. El enemigo está intentando desanimarte porque sabe que tienes un propósito en Dios. Estas palabras resonaron en María de una manera especial. Comenzó a considerar que quizás lo que estaba viviendo no era simplemente un desgaste emocional, sino una batalla espiritual que requería una respuesta diferente. Determinada a encontrar claridad, María decidió buscar a Dios de una manera intencional. Aunque se sentía débil, comenzó a apartar tiempo cada día para orar y leer la palabra, incluso cuando no sentía ganas de hacerlo. Recordó las palabras de Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo se convirtió en su ancla en los momentos de mayor dificultad. Durante este proceso, María identificó varias tácticas del enemigo que habían estado afectando su vida: la distracción en la oración y la lectura de la palabra. Cada vez que intentaba orar, su mente se llenaba de pensamientos aleatorios o preocupaciones. Esto la desanimaba y le hacía sentir que sus oraciones eran inútiles. Al reconocer esta distracción como una táctica del enemigo, decidió perseverar.
comenzó a escribir sus oraciones en un diario, lo que la ayudó a mantener el enfoque y evitar que su mente se dispersara. El desánimo y la duda sobre su propósito. María se dio cuenta de que los pensamientos de inutilidad que la invadían no venían de Dios. Decidió contrarrestarlos con la verdad de la palabra, meditando en versículos que afirmaban su identidad en Cristo. Efesios 2:10 fue uno de los pasajes que más la fortaleció, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los conflictos en sus relaciones. María entendió que el enemigo estaba utilizando los conflictos familiares para crear división en su hogar. En lugar de reaccionar impulsivamente, decidió orar por su familia y buscar la reconciliación con su esposo. La paciencia y la gracia comenzaron a reemplazar la frustración y el enojo. Se apoyó en Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El cambio no fue instantáneo, pero poco a poco, María comenzó a notar una transformación en su vida. La opresión espiritual que había sentido empezó a disiparse a medida que se fortalecía en la palabra de Dios y en la oración. Su relación con su esposo mejoró y juntos decidieron establecer un tiempo diario de oración en familia. Las discusiones dejaron de ser frecuentes y el ambiente en su hogar comenzó a llenarse nuevamente de paz y amor. Un momento clave en este proceso fue cuando María decidió compartir su experiencia con su grupo de estudio bíblico. Al abrirse sobre sus luchas, descubrió que muchas personas también estaban enfrentando ataques espirituales similares. Esto le dio la oportunidad de ministrar a otros, recordándoles que no están solos y que la victoria en Cristo es real y accesible para todos. Su testimonio se convirtió en una fuente de inspiración para su comunidad. Hoy, María describe su experiencia como una etapa difícil, pero también como un tiempo de crecimiento espiritual. No cambiaría lo que viví, porque ahora entiendo que cada batalla fue una oportunidad para acercarme más a Dios y depender completamente de Él, afirma. Su historia es un recordatorio poderoso de que, aunque el enemigo intente debilitarnos, Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para resistir y salir victoriosos. Este caso de éxito nos enseña que los ataques espirituales no son el fin de la historia. Con discernimiento, fe y perseverancia, podemos identificar las tácticas del enemigo y enfrentarlas con la autoridad que Dios nos ha dado. Al igual que María, tú también puedes encontrar libertad y victoria en Cristo, incluso en medio de las mayores pruebas. La clave está en reconocer la batalla, aferrarse a la palabra de Dios y confiar en que Él siempre está contigo, fortaleciéndote y guiándote hacia la victoria. Cuando algo no anda bien y parece que todo se vuelve más pesado, esa sensación de agotamiento que va más allá de lo físico puede ser una señal de que estás librando una batalla espiritual. No es un cansancio que desaparece con descanso o vacaciones. Es un peso que afecta tu ánimo y tu fe. En estos momentos es crucial reconocer que no estás solo en la lucha. La palabra de Dios nos recuerda que Él da fuerzas a los que están cansados y renueva el vigor de quienes se sienten débiles. Pero el enemigo buscará que pierdas de vista estas promesas, llenándote de dudas y desánimo. Una de las primeras señales de que estamos enfrentando un ataque espiritual es la sensación de que nuestra fe comienza a tambalear. No porque hayas dejado de creer, sino porque la presión que sientes trata de extinguir la esperanza que Dios ha plantado en tu interior. Esto no significa que estés fallando en tu relación con Dios. Al contrario, es un indicio de que estás siendo atacado porque el enemigo sabe que tienes un propósito importante. La opresión espiritual suele manifestarse en forma de agotamiento emocional y espiritual, haciéndote sentir que las actividades que antes te llenaban ahora te resultan indiferentes y que orar o leer la palabra se ha convertido en un esfuerzo enorme. Cuando la paz interior se desvanece y la inquietud toma su lugar, debemos estar atentos. A menudo, esta incomodidad interna es una señal de que el enemigo está intentando sembrar dudas y temor en tu corazón. La paz que Dios promete no depende de las circunstancias externas, sino de mantenernos conectados con Él. Pero durante un ataque espiritual, esa conexión puede parecer distante. En momentos así, es esencial recordar que Jesús nos asegura su paz.
una paz que el mundo no puede ofrecer ni entender. Incluso cuando la tormenta arrecia, la paz de Cristo puede calmar tu corazón si eliges confiar en Él. A medida que el ataque espiritual se intensifica, el enemigo intenta apartarnos de Dios a través de distracciones. Estas pueden ser pensamientos insistentes que interrumpen tu oración o preocupaciones que desvían tu atención al leer la palabra. De repente, lo que antes era una fuente de consuelo y guía parece estar bloqueado, pero esto no es más que una estrategia del enemigo para desconectarte de tu fuente de fortaleza. La clave para resistir estas distracciones es persistir en la oración y la lectura de la palabra, incluso cuando no sientas ganas de hacerlo. Dios siempre se manifiesta a quienes lo buscan con un corazón sincero. Otra táctica que el enemigo utiliza para debilitarnos es generar conflictos en nuestras relaciones más cercanas. La discordia en el hogar, las tensiones con amigos o compañeros de trabajo, todo esto puede ser amplificado por un ataque espiritual. El propósito del enemigo es dividir y aislar. Pero Dios nos llama a la reconciliación y a trabajar por la paz. La unidad en nuestras relaciones es una fortaleza espiritual y el enemigo lo sabe. Por eso, cuando surjan tensiones, debemos recordar que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales que intentan separarnos. El perdón y la humildad son herramientas poderosas para restaurar relaciones y resistir los ataques espirituales. Al elegir perdonar y buscar la reconciliación, estamos reflejando el carácter de Dios y desarmando las tácticas del enemigo. Esto no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con amor y gracia. La comunidad de fe también juega un papel esencial en esta batalla. Rodearte de personas que te apoyen y oren contigo fortalecerá tu espíritu y te recordará que no estás solo. Las tentaciones son otra señal de un ataque espiritual. El enemigo sabe dónde somos más vulnerables y buscará tentarnos en esas áreas específicas. Estas tentaciones no siempre son obvias. A menudo se presentan de manera sutil, como pensamientos o deseos que parecen inofensivos al principio, pero que pueden alejarnos de nuestro propósito en Dios. Sin embargo, la palabra nos asegura que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Además, siempre provee una salida para que podamos mantenernos firmes. Cuando enfrentamos tentaciones, es importante recordar que Jesús también fue tentado, pero resistió utilizando la palabra de Dios. Esto nos muestra la importancia de conocer las Escrituras y usarlas como arma en nuestra batalla espiritual. La oración y la conexión constante con Dios son esenciales para resistir las tentaciones. Al mantenernos conectados con la vid, que es Cristo, encontramos la fuerza para decir no a las tácticas del enemigo y permanecer en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Una de las tácticas más persistentes del enemigo es sembrar dudas en nuestra mente. Estas dudas pueden hacerte cuestionar tu relación con Dios, tu propósito e incluso tu valor. Pero es importante recordar que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, no de temor. Las dudas no son un reflejo de nuestra falta de fe, sino una táctica del enemigo para alejarnos de nuestra identidad en Cristo. Cuando surjan, debemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y recordar las promesas de Dios para nuestras vidas. Finalmente, es crucial mantenernos enfocados en Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe, y fijar nuestra mirada en Él nos permitirá superar cualquier ataque espiritual. En medio de las pruebas, debemos recordar que no estamos luchando solos. Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos hacia la victoria. Hoy quiero dejarte con una verdad poderosa. Los ataques espirituales no son una señal de derrota, sino una confirmación de que tu fe es importante y que tienes un propósito en Dios. Cada batalla que enfrentas es una oportunidad para crecer, para profundizar tu relación con Dios y para demostrar que el poder de Cristo en ti es mayor que cualquier táctica del enemigo. Así que si sientes que estás en medio de un ataque espiritual, no te rindas. Mantente firme en la oración, busca la palabra de Dios y rodéate de una comunidad de fe que te apoye. Recuerda que en Cristo ya tienes la victoria. Él ha vencido al mundo y su poder en ti es suficiente para superar cualquier batalla.
Dios te ha equipado con todo lo necesario para resistir, así que levántate, toma la armadura de Dios y camina con la certeza de que el enemigo ya ha sido derrotado. Recuerda siempre que los ataques espirituales no son un reflejo de tu debilidad, sino una señal de que estás caminando hacia algo importante. El enemigo no ataca aquello que no representa una amenaza. Si estás enfrentando pruebas y luchas internas, es porque tu vida, tu propósito y tu fe son significativos. Pero la buena noticia es que no tienes que luchar en tus propias fuerzas. Dios está contigo. Su palabra es clara al decir que Él nunca te dejará ni te abandonará. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo mantenerme firme cuando me siento agotado o desanimado? La respuesta está en la dependencia absoluta de Dios. Él no espera que lo hagas solo. Al contrario, Él anhela que te acerques a Él y le permitas ser tu refugio. La oración no es solo un acto religioso, es una herramienta poderosa que abre las puertas del cielo y desata la intervención divina en tu vida. Cuando oras, incluso en medio de la dificultad, estás declarando que confías en que Dios tiene el control, y esa confianza desarma al enemigo. Es importante recordar que la batalla no es tuya, es de Dios. En 2 Crónicas 20:15 se nos dice: no tengan miedo ni se desanimen ante ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Esta verdad es liberadora. No tienes que pelear solo, no tienes que cargar con el peso de la lucha. Solo necesitas estar firme, buscar a Dios y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer. A veces, el acto más poderoso que puedes realizar en medio de un ataque espiritual es quedarte quieto y confiar en que Dios está obrando. También es crucial rodearte de personas que puedan apoyarte espiritualmente. La comunidad de fe es un regalo de Dios para sostenernos en los momentos de debilidad. Cuando compartes tus luchas con otros creyentes, no solo encuentras consuelo y ánimo, sino que también les permites ser instrumentos de Dios para fortalecerte. En Santiago 5:16 se nos dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Imagínate el poder que se desata cuando un grupo de creyentes ora juntos, intercediendo los unos por los otros. No subestimes el poder de la comunidad. Otra clave para vencer los ataques espirituales es llenar tu mente y corazón con la verdad de Dios. El enemigo intentará sembrar mentiras, que no eres suficiente, que Dios no te escucha, que estás solo. Pero la palabra de Dios es un escudo contra esas mentiras. Cada vez que el enemigo susurre dudas, responde con las promesas de Dios. Declara en voz alta quién eres en Cristo. En Romanos 8:37 se nos asegura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es tu identidad. Esa es tu realidad. Durante los ataques espirituales es normal sentir temor o ansiedad, pero el temor no proviene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esta promesa te da autoridad para rechazar el miedo y caminar con valentía. Cuando sientas que el temor intenta apoderarse de ti, recuerda que tienes el poder de Dios en ti para resistir y avanzar con confianza. No olvides que el enemigo utiliza el aislamiento como una táctica para debilitarte. Quiere que creas que nadie te entiende, que estás solo en tu lucha. Pero eso es una mentira. Dios está contigo en todo momento. Y hay personas a tu alrededor que están dispuestas a caminar contigo, a orar por ti y a sostenerte cuando te sientas débil. No te aísles. Busca apoyo. Comparte tus cargas. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Quizás el ataque espiritual que enfrentas sea una señal de que estás a punto de experimentar un avance significativo en tu vida. A menudo, las pruebas más intensas vienen antes de las victorias más grandes. No te desanimes, no te detengas. Recuerda que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. En Isaías 43:12 nos promete: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Esta promesa nos asegura que, aunque enfrentemos pruebas, no estamos solos y no seremos vencidos. La clave para salir victorioso de un ataque espiritual es mantener tus ojos fijos en Jesús. Él es tu guía, tu fortaleza y tu refugio.
En Hebreos 12:2 se nos instruye a fijar nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. No permitas que las distracciones, las dudas o el temor desvíen tu atención de Él. Jesús ya venció al enemigo. Su victoria es tu victoria. Al cerrar esta reflexión, quiero animarte a que no veas los ataques espirituales como una señal de derrota, sino como una oportunidad para crecer en tu fe y depender aún más de Dios. Recuerda que cada batalla es temporal, pero la victoria que tenemos en Cristo es eterna. Levántate con la autoridad que Dios te ha dado. Ponte la armadura de Dios, permanece firme y camina con la seguridad de que en Cristo ya eres más que vencedor. Dios te ha equipado con todo lo necesario para enfrentar cualquier ataque, la opresión, las distracciones, los conflictos, las tentaciones y las dudas no tienen poder sobre ti cuando estás anclado en la verdad de Dios. Así que, cuando enfrentes estos desafíos, recuerda quién eres y a quién perteneces. Dios está contigo y su presencia es tu mayor fortaleza. ¿Estás listo para caminar en la victoria que ya te ha sido dada? Entonces, levántate con confianza y recuerda que no estás en esta batalla por casualidad ni por tus propias fuerzas. Estás aquí porque Dios tiene un propósito específico y poderoso para tu vida, uno que el enemigo intenta impedir. Pero aquí está la verdad más importante: la victoria ya está asegurada. Cristo venció en la cruz y tú, al permanecer en Él, participas de esa victoria. Las pruebas y los ataques no son el final de tu historia, son el medio a través del cual Dios moldea tu carácter y fortalece tu fe. La pregunta ahora es, ¿cómo vas a responder a los desafíos espirituales? Puedes elegir quedarte en el miedo, la duda y la confusión, o puedes levantarte, reclamar las promesas de Dios y caminar en la autoridad que Él te ha dado. La Biblia nos recuerda repetidamente que no debemos temer porque Dios está con nosotros. En Isaías 41:13 Él dice: yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Tómate un momento para reflexionar sobre esa imagen. Dios mismo, el creador del universo, te sostiene y te promete su ayuda. ¿Qué más necesitas? Cuando enfrentas momentos de oscuridad, es fácil sentir que la lucha es interminable, pero recuerda, la luz siempre vence a la oscuridad. Cada vez que te arrodillas en oración, cada vez que abres la palabra de Dios, cada vez que eliges perdonar, amar y permanecer firme, estás encendiendo esa luz. El enemigo no tiene poder sobre la luz de Cristo que habita en ti. Juan 1:5 dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. Esa luz está dentro de ti, nunca lo olvides. Es normal sentirse cansado en medio de la batalla. A veces sentirás que tus fuerzas se agotan y que el peso de la lucha es demasiado. Pero es en esos momentos cuando Dios se manifiesta con mayor poder. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder se perfecciona en la debilidad. No temas reconocer tu debilidad, porque es precisamente allí donde Dios muestra su fuerza. Rinde tus cargas, tus preocupaciones y tus dudas a Él. Deja que Él pelee por ti. La clave para enfrentar cualquier ataque espiritual es la perseverancia. No se trata de nunca caer, sino de nunca rendirse. Proverbios 24:16 nos dice: el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. El verdadero fracaso no está en caer, sino en quedarse en el suelo. Cada vez que te levantas, cada vez que eliges confiar en Dios, a pesar de las circunstancias, estás demostrando que tu fe es genuina y que el poder de Dios está obrando en ti. Y recuerda, nunca subestimes el poder de tu testimonio. Las batallas que enfrentas hoy no solo son para tu crecimiento personal, sino también para impactar a quienes te rodean. Tu victoria será una inspiración y un recordatorio para otros de que Dios es fiel. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio de su palabra. Tu historia, tus luchas y tus triunfos en Cristo tienen el poder de desarmar al enemigo y glorificar a Dios. Así que, mientras te preparas para regresar a tu vida diaria, quiero que te lleves esto en tu corazón.
estás equipado para vencer. No importa cuán fuerte sea el ataque, no importa cuán oscura parezca la situación, Dios ya ha provisto el camino hacia la victoria. Su palabra es tu arma, su presencia es tu escudo y su amor es tu fuerza inquebrantable. Cierra los ojos por un momento y respira profundamente. Imagina cada carga que has estado llevando cayendo a los pies de Jesús. Escucha su voz diciéndote: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Repite esas palabras en tu mente y permite que la paz de Dios llene cada rincón de tu ser. No importa lo que enfrentes mañana, sabes quién está a tu lado. Y con Él, todo es posible. Antes de finalizar, quiero dejarte con una última promesa de la Escritura que encapsula todo lo que hemos hablado hoy. Romanos 8:38-39 dice: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes ni altura ni profundidad, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese amor, ese poder y esa victoria son tuyos. Camina en esa verdad, vive en esa libertad y nunca olvides, en Cristo ya eres más que vencedor. Lleva estas palabras contigo mientras sales a enfrentar el mundo, porque la batalla que estás luchando no es una sorpresa para Dios. Él te ha visto en cada momento de duda, en cada lágrima que has derramado, en cada oración que ha salido de tus labios, incluso cuando sentías que no había respuesta. Dios no solo conoce tus luchas, Él ya ha preparado el camino para tu victoria. Recuerda que las pruebas que enfrentas son temporales, pero la promesa de Dios es eterna. En medio de los ataques espirituales, es fácil olvidar quiénes somos y quién es nuestro Dios. El enemigo intenta nublar tu visión, pero la verdad sigue siendo la misma. Tú eres hijo o hija de un rey, eres llamado, escogido y amado, y aunque las tormentas puedan intentar desviarte, no tienes que enfrentarlas solo. En cada paso, Dios va delante de ti, guiándote, fortaleciéndote y cubriéndote con su gracia. Piensa en esto: cada batalla que enfrentas es también una oportunidad para demostrarle al enemigo que no tiene poder sobre ti. Cada vez que eliges orar en lugar de rendirte, cada vez que decides perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que te levantas tras una caída, estás declarando que tu confianza está en Dios y no en las circunstancias. Estás diciendo que el poder que vive en ti, el Espíritu Santo, es más fuerte que cualquier ataque que puedas experimentar. Pero no olvides que el enemigo también quiere que te aísles. Quiere que pienses que tus luchas son únicas, que nadie más podría entender lo que estás pasando. Quiere que creas que estás solo. Pero la verdad es que hay una comunidad de creyentes que está aquí para apoyarte, para caminar contigo y recordarte las promesas de Dios cuando más las necesites. No subestimes el poder de la unidad. Cuando te rodeas de personas que comparten tu fe, encuentras fuerzas que pensabas que no tenías. Como dice Eclesiastés 4:9-10, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Entonces, te animo a que no te enfrentes a esta lucha en solitario. Busca a otros que puedan orar contigo, que puedan recordarte quién eres en Cristo y que puedan sostenerte cuando tus fuerzas flaqueen. Porque en comunidad, las batallas son más llevaderas y las victorias se celebran con mayor gozo. Y algo muy importante que debes recordar: la victoria no siempre se ve como esperamos. A veces pensamos que vencer significa que los problemas desaparecerán de inmediato, que las soluciones serán instantáneas. Pero muchas veces la verdadera victoria está en nuestra transformación, está en el cambio que ocurre en nuestro corazón cuando elegimos confiar en Dios a pesar de las dificultades. La victoria está en nuestra capacidad para encontrar paz en medio de la tormenta, para permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Jesús nunca prometió que no enfrentaríamos problemas, pero sí prometió que estaría con nosotros en cada paso del camino. En Juan 16:33 dijo: en este mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa que debe ser tu ancla. El mundo puede intentar derribarte, pero Jesús ya ha vencido todo lo que pueda venir contra ti. Quiero que te lleves esto en tu corazón. Cada prueba que enfrentas
es una oportunidad para crecer, para madurar espiritualmente y para acercarte más a Dios. No dejes que los ataques espirituales te definan. En lugar de eso, deja que sean el recordatorio de que tienes un propósito divino y que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo sientas. Así que hoy, mientras sales por esa puerta, mientras regresas a tus responsabilidades, hazlo con la certeza de que no importa lo que enfrentes, Dios ya está allí. Él está en tu mañana, en tus decisiones, en tus relaciones, en cada rincón de tu vida. Y cuando sientas que las fuerzas flaquean, regresa a su palabra. Recuérdate a ti mismo quién es Él y quién eres tú en Él. Y finalmente, quiero invitarte a hacer una declaración en tu corazón, una declaración de fe y de confianza. Dile al enemigo que no tiene poder sobre tu vida, que las mentiras que intentas sembrar no tendrán lugar en tu mente ni en tu espíritu. Proclama que caminas en la victoria de Cristo, que sus promesas son verdaderas y que su amor es eterno. Levántate con confianza, hijo de Dios. Camina en la verdad de que aunque enfrentes pruebas, no estás solo. Aunque el enemigo intente detenerte, no podrá lograrlo, porque el poder que vive en ti es mayor que cualquier cosa que pueda venir en tu contra. La batalla es real, pero la victoria también lo es, y esa victoria ya es tuya. Al final del día, lo más importante es recordar que cada lucha que enfrentas ya ha sido contemplada por Dios. Ningún problema te sorprende, ningún ataque te toma desprevenido cuando estás firme en su verdad. El enemigo puede intentar debilitar tu fe, pero no tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene Cristo, quien ya venció en la cruz. Así que cuando lleguen esos momentos de incertidumbre, de opresión o de duda, no te quedes estancado en ellos. Recuerda que no estás solo en este camino. Dios camina a tu lado y no hay fuerza en este mundo, ni potestad espiritual que pueda separarte de su amor. Como dice Romanos 8:38-39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto significa que pase lo que pase, ese amor está garantizado. No depende de tus emociones ni de tus acciones perfectas. Dios no espera que seas invulnerable, pero sí desea que confíes en Él y que regreses a su presencia una y otra vez, especialmente en medio de las tormentas. Incluso cuando te sientas débil, recuerda que esa misma debilidad es una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida. Como se nos dice en 2 Corintios 12:9, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No necesitas ser fuerte por tus propios medios. Dios te sostiene con su fuerza. Piensa por un momento en todas las veces que has superado situaciones que parecían imposibles. No fue por casualidad. Fue Dios obrando en tu vida, aunque a veces no lo notaras. Él siempre ha estado allí y siempre lo estará. Tu historia no termina en derrota, termina en victoria, porque Dios ya ha escrito tu final y es un final lleno de esperanza y propósito. Ahora, ¿qué te queda por hacer? Levantarte con determinación y fe, rechazar cada mentira que el enemigo intente plantar en tu mente, decir no a la desesperanza y sí a la promesa de que Dios nunca te dejará ni te abandonará. Buscar a Dios en oración, incluso cuando sientas que no tienes las palabras. Meditar en su palabra, aun cuando parezca difícil concentrarte, y rodearte de personas que te animen y te recuerden que no caminas solo. Quiero que salgas de aquí con una mentalidad diferente, no como alguien que enfrenta batallas con miedo, sino como alguien que las enfrenta con autoridad, porque en Cristo tienes la autoridad para resistir, para permanecer firme y para salir victorioso. No permitas que los ataques espirituales definan tu historia. Permite que sean un recordatorio de que si estás enfrentando oposición, es porque hay un propósito divino en tu vida y el enemigo lo sabe. Hoy es un buen día para tomar una decisión. Decide caminar en la verdad, decide mantenerte conectado a la vid, que es Cristo. No dejes que las circunstancias dicten tu fe. Deja que tu fe transforme tus circunstancias. Porque la verdad es que Dios está contigo en cada paso.
Él está en cada oración que haces, en cada momento de silencio, en cada lágrima que derramas. Su presencia es constante y su amor es eterno. Y quiero que lo recuerdes bien. La victoria no depende de tus méritos, sino del sacrificio de Cristo. La cruz lo cambió todo. Su resurrección fue la demostración de que la muerte, el pecado y todo poder de las tinieblas fueron derrotados. Esa victoria es tuya, no porque lo merezcas, sino porque Él te la regaló. Así que, mientras avanzas, hazlo con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. El enemigo puede intentarlo, pero no podrá vencerte si permaneces en Cristo. Como dice Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Resiste con la certeza de que no lo haces solo, sino con el respaldo del Dios Todopoderoso. Camina con seguridad, sabiendo que Dios pelea tus batallas. Camina con fe, porque la victoria ya es tuya. Y camina con amor, porque ese amor, el de Cristo, es inquebrantable y te sostiene en todo momento. Que esta verdad se quede en tu corazón. Eres más que vencedor en Cristo, y nada ni nadie podrá cambiar eso. Amén. Y con esta seguridad en nuestro espíritu, debemos vivir cada día conscientes de que nuestra batalla es constante, pero también lo es la victoria que hemos recibido en Cristo. No se trata de luchar por nuestras propias fuerzas, ni de pretender que nunca caeremos. Se trata de levantarnos una y otra vez, sabiendo que la gracia de Dios siempre estará ahí para sostenernos, fortalecernos y guiarnos hacia el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Quiero que te vayas con un pensamiento grabado en tu mente. No estás solo en esta lucha. Aunque a veces sientas que las fuerzas te faltan, aunque la opresión espiritual sea tan intensa que parezca que no puedes respirar, recuerda que Dios está contigo. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu escudo. No hay batalla que enfrentes que Él no haya previsto. No hay ataque que sea más grande que su poder. Y lo más importante, no hay situación que pueda separarte de su amor. A menudo pensamos que debemos esperar a sentirnos fuertes para acercarnos a Dios. Pero déjame decirte algo. Dios te quiere tal como estás ahora mismo, con tus dudas, tus miedos y tus cargas. No espera que tengas todo resuelto para venir a Él. Al contrario, es en tus momentos de mayor debilidad cuando su poder se manifiesta con más claridad. No tienes que hacerlo solo. No tienes que llevar ese peso por tu cuenta. Jesús mismo lo dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación sigue vigente hoy. ¿Por qué seguir cargando con esa opresión, con esas dudas, con esos miedos, cuando el mismo Dios te está diciendo que vengas a Él? Él no te juzga, no te rechaza, te recibe con los brazos abiertos, listo para darte la paz que el mundo no puede ofrecerte. Y cuando hablo de paz, no me refiero a una sensación pasajera de tranquilidad. Hablo de la paz que trasciende todo entendimiento, la que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en tu vida. Esa paz es lo que te permitirá levantarte cada mañana, enfrentar cada desafío y resistir cada ataque del enemigo. No porque seas invencible, sino porque el Dios que vive en ti es más grande que cualquier poder que intente derribarte. Quiero que te lleves esta promesa. Dios ya ha vencido por ti. No importa cuán fuerte sea la tormenta, cuán oscuro parezca el camino o cuán pesadas sean tus cargas, Dios sigue siendo Dios, sigue siendo fiel, sigue siendo tu refugio en medio de la tempestad. No te dejará, no te abandonará y lo más importante, no perderá ninguna batalla. Cuando sientas que el enemigo está atacando, recuerda que no luchas solo. Recuerda que tienes herramientas espirituales para resistir y vencer. La oración, la palabra, la comunidad de fe y sobre todo la presencia del Espíritu Santo en tu vida son las armas que te darán la victoria. No las subestimes, no las descuides. Úsalas con confianza, sabiendo que cada vez que lo haces, estás afirmando tu posición en Cristo y debilitando los planes del enemigo. Tal vez ahora mismo te encuentras en medio de una tormenta. Tal vez has sentido que las cosas van de mal en peor y te preguntas si alguna vez verás la luz al final del túnel. Pero quiero animarte con estas palabras de Jesús en Juan 16:33. En este mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esa victoria es tuya, no porque la hayas ganado, sino porque Jesús la conquistó por ti. Así que, cuando salgas de aquí, hazlo con la cabeza en alto. No como alguien que camina derrotado,
sino como alguien que sabe que la victoria ya ha sido asegurada. El enemigo puede intentarlo, puede lanzar sus ataques, pero al final del día su poder es limitado. Dios tiene la última palabra en tu vida. Y esa palabra es de amor, de restauración y de victoria. Una victoria que no se mide por tus logros ni por tus méritos, sino por la gracia y el sacrificio de Cristo. Una victoria que está disponible para ti, aquí y ahora. ¿Estás dispuesto a caminar en esa verdad? ¿A dejar atrás las mentiras del enemigo y aferrarte a la promesa de que en Cristo eres más que vencedor? Hoy es el momento, no mañana. No cuando las cosas se calmen o mejoren. Hoy es el día para levantarte, para tomar tu armadura espiritual y para declarar que pase lo que pase, confías en el Dios que pelea tus batallas. Recuerda, Dios está contigo, Dios es tu fuerza, Dios es tu victoria. Que esta verdad te acompañe cada día y te dé la fortaleza para resistir cualquier ataque, confiando siempre en que en Cristo ya has vencido. Amén. Y así como hemos declarado esa verdad, quiero que pienses por un momento en lo que significa vivir cada día con esa certeza. Vivir con la seguridad de que el Dios Todopoderoso está contigo, que su presencia te rodea y que ninguna circunstancia, ningún ataque del enemigo puede separarte de su amor y su propósito para tu vida. Pero vivir en esa verdad requiere una decisión diaria. No es algo automático ni mágico. Es una elección consciente de confiar en Dios por encima de lo que ves, de lo que sientes y de lo que escuchas. Es levantarte cada mañana y declarar: Señor, hoy elijo caminar en tu victoria. Hoy me visto con tu armadura. Hoy decido creer que tus promesas son más grandes que mis miedos. Quizás te preguntes: ¿cómo hago esto en la práctica? ¿Cómo mantengo mi fe firme cuando todo a mi alrededor parece derrumbarse? La respuesta es sencilla, pero poderosa: permaneciendo en comunión constante con Dios. No permitas que las distracciones, las dudas o las dificultades te separen de tu tiempo de oración, de la lectura de su palabra, de buscar su presencia. Porque ahí, en esos momentos íntimos con Dios, es donde se fortalece tu espíritu. Es en la presencia de Dios donde encuentras la paz que sobrepasa todo entendimiento, la claridad que necesitas para tomar decisiones y la fuerza para seguir adelante cuando sientes que ya no puedes más. No subestimes el poder de la comunión diaria con Dios. Es tu refugio, tu lugar seguro, tu fuente de poder. Quiero compartir algo personal contigo. Todos enfrentamos momentos de debilidad, de desánimo, de duda. Nadie está exento de los ataques del enemigo, pero te aseguro que la diferencia entre caer y levantarte está en cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios. Es ahí donde encuentras dirección, protección y renovación. Es ahí donde te recuerdas quién eres en Cristo y quién es el Dios que pelea por ti. Quizás hoy llegaste aquí sintiéndote cargado, confundido o incluso derrotado, pero quiero que te vayas con una nueva perspectiva. No eres una víctima de las circunstancias. No eres un juguete en manos del enemigo. Eres un hijo, una hija del Dios viviente. Y eso significa que tienes acceso a su poder, a su paz, a su protección y a su guía en todo momento. Recuerda lo que dice Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una declaración que debes llevar grabada en tu corazón. No importa quién o qué se levante contra ti. Lo que realmente importa es que Dios está de tu lado. Él va delante de ti, pelea tus batallas y te sostiene con su mano poderosa. Ahora bien, quiero dejarte con un desafío. No te vayas de aquí pensando que esto es solo un mensaje inspirador. Haz de esto una realidad en tu vida. Identifica las áreas donde el enemigo ha estado intentando atacarte. Es en tus pensamientos, en tus relaciones, en tu paz interior, en tus emociones, y toma una decisión. No más ceder terreno al enemigo, no más creer sus mentiras, no más vivir en derrota. Reemplaza cada mentira del enemigo con una promesa de Dios. Cuando el enemigo te diga que no eres suficiente, responde con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando intentes sembrar temor en tu corazón, recuérdale Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Cuando te haga dudar de tu propósito,
Declara Efesios 2:10. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y por último, nunca olvides que la victoria ya ha sido ganada en Cristo. Tú no peleas para ganar, tú peleas desde una posición de victoria. Jesús venció en la cruz y su victoria es tuya hoy. No importa cuán fuerte sea el ataque, cuán oscura sea la tormenta o cuán pesado sea el peso que llevas. Dios te sostiene, Dios te guía, Dios pelea por ti. Así que sal de aquí con la cabeza en alto, con una fe renovada y con la certeza de que, pase lo que pase, en Cristo eres más que vencedor. Mantente firme, no retrocedas, no te rindas. La victoria es tuya. Amén, y que Dios te bendiga poderosamente. Amén. Y que estas palabras resuenen en tu corazón más allá de este momento, porque lo que hemos compartido aquí no es una teoría ni un mensaje vacío, es una realidad espiritual que está disponible para ti, aquí y ahora. La victoria de Cristo no es solo una historia del pasado, es un poder activo y presente en tu vida hoy. Pero para caminar en esa victoria, necesitas apropiarte de las promesas de Dios y aplicarlas cada día en tus pensamientos, tus decisiones y tus relaciones. Cuando salgas de este lugar, las luchas seguirán existiendo. El enemigo no se detendrá en sus intentos de distraerte, desanimarte o apartarte del propósito divino. Pero ahora sabes algo que antes tal vez no habías entendido del todo. No estás indefenso, no estás solo y no estás derrotado. Has sido equipado con todo lo necesario para resistir y vencer. Quiero animarte a tomar acción. No dejes que este mensaje se quede como un bonito recuerdo de algo que escuchaste. Haz un compromiso contigo mismo y con Dios. Decide que, a partir de hoy, vas a reconocer los ataques del enemigo por lo que son. Tácticas diseñadas para robarte la paz, la fe y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Pero también decide que no vas a ceder terreno. ¿Cómo puedes hacerlo? Comienza por fortalecer tu comunión con Dios. No te conformes con una relación superficial. Dedica tiempo diario a la oración, aunque solo sean unos minutos al inicio y al final del día. Abre la palabra y permite que sus verdades penetren en tu corazón, porque cada vez que haces esto, estás fortaleciendo tu espíritu y debilitando los planes del enemigo. Y no te aísles, busca a otros creyentes con quienes puedas compartir tus luchas y tus victorias. La comunidad de fe es un regalo de Dios para sostenernos en los momentos difíciles. Apóyate en ellos y sé también un apoyo para otros. Juntos podemos resistir mucho más de lo que podríamos solos. Recuerda siempre que cada ataque que enfrentes es una señal de que el enemigo teme lo que Dios está haciendo en tu vida. Si no fueras una amenaza para los planes del diablo, él no se molestaría en atacarte. Pero el hecho de que enfrentes oposición es una confirmación de que tu vida tiene un propósito divino. Y ese propósito es más grande de lo que puedes imaginar. Quiero que salgas de aquí hoy con una declaración en tus labios y en tu corazón. Soy un hijo de Dios. He sido llamado con un propósito. Tengo la autoridad de Cristo y en Él ya he vencido. Repite esto cada vez que sientas que el peso de la batalla es demasiado. Decláralo en voz alta cuando las dudas intenten invadir tu mente, porque la verdad de Dios tiene el poder de derribar cualquier mentira del enemigo. Y ahora, antes de cerrar, quiero que tomemos un momento para reflexionar. Cierra tus ojos si puedes y piensa en esas áreas de tu vida donde has sentido la mayor lucha. Tal vez sea en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones o en tus decisiones. Sea donde sea, quiero que en este momento las pongas delante de Dios. Dile en tu corazón: Señor, reconozco que estoy en medio de una batalla, pero también reconozco que tú eres mi victoria. Hoy elijo confiar en ti, resistir al enemigo y caminar en la libertad que ya me has dado. Porque ese es el llamado que Dios te hace hoy. No te rindas, no retrocedas, no creas las mentiras del enemigo. En Cristo eres fuerte, en Cristo eres libre, en Cristo eres más que vencedor. Que esta verdad te acompañe cada día, que cada paso que des esté guiado por la paz de Dios y la certeza de que el Dios que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán intensos sean los ataques, el poder de Dios es mayor, su amor es inquebrantable y su promesa de victoria es eterna.
Quiero que salgas de este lugar con una convicción firme en tu corazón. La batalla es real, pero la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Cada desafío que enfrentes en tu vida espiritual no es más que una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste a través de ti. No temas, no retrocedas y sobre todo, no pierdas de vista que el Dios Todopoderoso está de tu lado. Cuando vuelvas a tu día a día, es posible que las dificultades no desaparezcan de inmediato. Puede que los problemas que has traído contigo sigan ahí, pero lo que sí habrá cambiado es tu perspectiva. Ahora sabes que no luchas en tus propias fuerzas, sino que cuentas con el respaldo del cielo. Y cuando sabes que el Creador del universo pelea por ti, no hay lugar para el miedo ni para la derrota. Recuerda que tu identidad en Cristo es inquebrantable. No eres definido por tus fracasos, ni por tus temores, ni por lo que otros piensan de ti. Eres definido por lo que Dios dice que eres. Y Él dice que eres su Hijo amado, un heredero de sus promesas, alguien llamado a caminar en propósito y victoria. El enemigo puede intentar hacerte olvidar esa verdad, pero no tiene poder para cambiarla. Así que, cuando sientas la opresión del enemigo, cuando las dudas asalten tu mente o cuando la paz parezca distante, vuelve a estas promesas. Habla la palabra de Dios sobre tu vida. Declara que en Cristo eres libre, fuerte y lleno de propósito. Porque el enemigo solo tiene poder cuando cree que te ha engañado. Pero la verdad es que su derrota ya ha sido sellada en la cruz. Antes de cerrar, quiero animarte a hacer un compromiso con Dios y contigo mismo. No permitas que este mensaje sea algo que se quede en este momento y luego se pierda en la rutina. Haz de la oración una prioridad diaria. Haz de la palabra de Dios tu guía constante. Y busca a otros creyentes con quienes puedas caminar en esta batalla, porque no estamos llamados a luchar solos. Quiero terminar recordándote una verdad poderosa. La victoria en Cristo no es algo que alcanzas después de mucho esfuerzo. Es un regalo que ya te ha sido dado. No tienes que ganar la batalla. Cristo ya la ganó por ti. Lo único que debes hacer es permanecer en esa verdad, resistir al enemigo con firmeza y vivir cada día sabiendo que ya eres más que vencedor. Voy a pedirte algo más. Lleva este mensaje a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad, porque la victoria de Cristo no es solo para ti. Es un regalo que está disponible para todos. Muchas personas a tu alrededor están luchando batallas espirituales sin saberlo. Están enfrentando opresión, ansiedad, temor y división sin entender que hay una solución, una salida, una esperanza. Tú tienes esa luz. Compártela. Sé un reflejo del amor y la victoria de Cristo en cada lugar donde vayas. Y finalmente, recuerda que Dios no te deja ni te abandona. Cuando te sientas débil, cuando parezca que las fuerzas no te alcanzan, acércate a Él. En Isaías 40:31 se nos promete que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. Confía en esa promesa, vívela, camina en ella, porque lo que Dios ha empezado en ti lo llevará a término. La batalla es real, sí, pero también lo es la victoria, y esa victoria ya te pertenece. Que el Señor te bendiga, te guarde y te fortalezca en cada paso que des. Amén. Permíteme que profundicemos juntos un poco más. Cuando hablamos de ataques espirituales, no estamos refiriéndonos a una metáfora. No es una idea abstracta ni un concepto religioso que queda lejos de nuestra vida cotidiana. Estamos hablando de algo que impacta directamente en cómo vivimos, cómo pensamos y cómo enfrentamos las dificultades del día a día. Si piensas en los momentos de mayor lucha en tu vida, en esas situaciones donde te has sentido más perdido, más agotado o más aislado, seguramente estés recordando momentos en los que estabas siendo atacado espiritualmente sin darte cuenta. Pero la buena noticia es que hay herramientas que Dios nos ha dado para resistir esos ataques. Herramientas que no fallan y que están disponibles para cada uno de nosotros. Lo primero que quiero que recuerdes es que aunque la batalla espiritual es real, nunca la peleamos solos. En ocasiones, el enemigo nos quiere hacer sentir que estamos aislados, que nadie comprende lo que estamos pasando, que nuestras luchas internas no tienen solución. Pero esa es una de sus mentiras más peligrosas. En la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios promete estar siempre presente, aún en nuestros momentos más oscuros.
En Deuteronomio 31:8 se nos asegura que el Señor mismo va delante de nosotros, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Esta es una verdad fundamental que debes grabar en tu corazón. Aunque el enemigo quiera hacerte creer que estás solo en esta batalla, la realidad es que Dios nunca se ha apartado de ti y nunca lo hará. Sin embargo, hay algo que debemos tener claro. La presencia de Dios en nuestra vida no significa que no enfrentaremos dificultades. Ser cristianos no nos exime de los problemas, ni de los desafíos, ni de los momentos de prueba, pero lo que sí nos garantiza es que tenemos acceso a un poder mucho mayor que cualquier ataque que podamos enfrentar. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esa victoria ya fue lograda, ya fue asegurada. No es algo que tengamos que conquistar por nuestra cuenta, sino algo que recibimos por gracia. Ahora bien, la clave está en cómo respondemos ante esos ataques, porque es posible que el enemigo intente debilitarnos, pero nuestra reacción determinará si le damos espacio para que continúe o si lo resistimos con firmeza. Y aquí es donde entran las herramientas que Dios nos ha dado: la oración, la palabra y la comunidad de fe. Empecemos por la oración. La oración no es simplemente un acto religioso, es una conversación directa con Dios, una línea abierta de comunicación que nunca se cierra. Pero durante un ataque espiritual, es común que la oración se convierta en algo difícil, casi pesado. ¿Te ha pasado alguna vez que intentas orar, pero los pensamientos te interrumpen? ¿Que las palabras no salen o que sientes que tus oraciones no están siendo escuchadas? Eso no es casualidad. Es una táctica del enemigo para desanimarte y desconectarte de tu fuente de fortaleza. Pero quiero que recuerdes esto. Incluso cuando no sabes qué decir, incluso cuando tus palabras son torpes o fragmentadas, Dios escucha. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que, aun cuando nos sentimos incapaces de orar, Dios entiende nuestro corazón. No te des por vencido, sigue orando, porque cada oración, por pequeña que parezca, es un acto de fe que desata el poder de Dios en tu vida. La palabra de Dios es otra herramienta poderosa en nuestra lucha espiritual. La Biblia no es simplemente un libro antiguo lleno de historias, es una fuente viva de verdad y dirección. En Efesios 6 se nos habla de la armadura de Dios, y una de las piezas fundamentales es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué se compara la palabra con una espada? Porque tiene el poder de cortar las mentiras del enemigo y revelar la verdad. Pero aquí hay algo importante que debemos entender. Para que la palabra de Dios sea efectiva en nuestra vida, debemos conocerla y meditar en ella. No basta con leerla superficialmente o memorizar algunos versículos. Necesitamos permitir que esa verdad penetre en nuestro corazón, que transforme nuestra manera de pensar y que se convierta en nuestra respuesta automática ante cualquier ataque. Quiero darte un ejemplo práctico. Cuando el enemigo intenta sembrar pensamientos de derrota o insuficiencia en tu mente, responde con la verdad de la palabra. Cuando te sientas inútil, recuerda que en Efesios 2:10 se nos dice que somos obra maestra de Dios, creados para buenas obras. Cuando el miedo te paralice, declara lo que dice 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas verdades no son simples afirmaciones positivas, son declaraciones de fe que tienen el poder de transformar nuestra realidad espiritual. La comunidad de fe también es esencial. Dios no nos creó para caminar solos, nos diseñó para vivir en comunidad, para apoyarnos y edificarnos unos a otros. Pero durante un ataque espiritual, es común que el enemigo intente aislarnos, haciéndonos creer que debemos resolver nuestras luchas en privado. No caigas en esa trampa. Busca a otros creyentes que puedan orar contigo, que te animen y que te recuerden las promesas de Dios. En Hebreos 10:25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos unos a otros. La iglesia no es solo un lugar físico, es una familia espiritual que te sostiene cuando las fuerzas flaquean. Ahora quiero que pienses en esto. Cada batalla que enfrentas es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida.
No importa cuán difícil sea el desafío, Dios puede transformarlo en un testimonio de su poder y su fidelidad. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios. Esto no significa que todo lo que vivimos es bueno en sí mismo, pero sí que Dios tiene la capacidad de redimir cada situación y utilizarla para nuestro bien y su propósito. Antes de cerrar, quiero hacerte una invitación. No permitas que las luchas espirituales que enfrentas te definan. No permitas que el enemigo dicte tu identidad o tu destino. Levántate en la autoridad que has recibido en Cristo. Recuerda que en Efesios 6:10 se nos dice: fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esta armadura está disponible para ti. Úsala cada día. Camina con la certeza de que no peleas solo y que la victoria ya ha sido asegurada. Y por último, quiero recordarte algo fundamental. No hay ataque espiritual que pueda separarte del amor de Dios. En Romanos 8:38-39 se nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la verdad más poderosa que debes llevar contigo. Pase lo que pase, Dios nunca te dejará, nunca te soltará, nunca te abandonará. Sal de aquí con esa certeza en tu corazón. La batalla es real, pero también lo es la victoria. Camina en esa verdad y vive cada día con la seguridad de que en Cristo ya eres más que vencedor. Permíteme que hagamos una última reflexión antes de cerrar este mensaje. Quiero que pienses en las batallas que has enfrentado, en esos momentos donde te has sentido al borde del agotamiento, donde las dudas han tocado a la puerta de tu mente, donde te has preguntado si realmente eres capaz de seguir adelante. Quiero que recuerdes algo muy importante. Cada vez que has logrado levantarte, cada vez que has encontrado fuerzas donde parecía que no había ninguna, cada vez que decidiste no rendirte, no fue por casualidad. Fue Dios obrando en ti. Fue su Espíritu Santo fortaleciéndote en medio de la lucha. Fue su gracia sosteniéndote cuando tus fuerzas parecían insuficientes. No importa cuánto el enemigo intente hacerte creer lo contrario, tú no estás solo. Hay un propósito en tu vida y ese propósito viene de Dios mismo. En Efesios 1:4-5 se nos dice que fuimos escogidos por Dios desde antes de la creación del mundo, predestinados para ser sus hijos e hijas. Esto significa que cada uno de nosotros tiene un valor y un llamado único, pero también significa que el enemigo intentará, por todos los medios, alejarnos de ese propósito. Intentará distraernos, desanimarnos y hacernos dudar. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. Nada ni nadie puede cambiar el plan que Él tiene para nosotros. Ahora bien, ¿cómo mantenemos esa verdad viva en nuestro corazón? ¿Cómo resistimos los ataques espirituales cuando la lucha parece interminable? La respuesta está en volver a lo esencial, mantener nuestra mirada fija en Cristo. En Hebreos 12:2 se nos instruye a fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto significa que pase lo que pase, debemos mantener nuestro enfoque en Él, porque es Él quien nos da la fortaleza para seguir adelante. Hay algo poderoso que sucede cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios. El enemigo pierde su poder cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y comenzamos a depender totalmente del Señor. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos muestra que no necesitamos ser perfectos ni tener todas las respuestas. Lo que necesitamos es humildad para reconocer que no podemos hacerlo solos y que es en nuestra debilidad donde Dios se glorifica. Cuando enfrentamos un ataque espiritual, es fácil sentir que estamos perdiendo la batalla, pero quiero que pienses en esto. La victoria ya ha sido asegurada por Jesús en la cruz. No estamos luchando por ganar una guerra, estamos luchando desde la victoria. En Colosenses 2:15 se nos dice que Jesús desarmó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Este es un recordatorio constante de que, aunque el enemigo intente atacarnos, su derrota ya ha sido decretada. Entonces, ¿qué significa esto para ti y para mí? Significa que cada vez que te levantas en oración,
cada vez que proclamas la palabra de Dios, cada vez que eliges perdonar, amar y confiar, estás reafirmando esa victoria. Estás declarando que aunque el enemigo intente derribarte, tú perteneces a Cristo y nada puede separarte de su amor. Quiero que salgas de aquí con esa convicción en tu corazón. No importa cuán intensa sea la lucha, no importa cuántas veces el enemigo intente hacerte caer, la victoria ya es tuya en Cristo. Y cada día que eliges caminar en esa verdad, estás demostrando que el poder de Dios en ti es mayor que cualquier ataque del enemigo. Finalmente, quiero invitarte a tomar un momento para reflexionar. Piensa en las áreas de tu vida donde sientes que el enemigo ha intentado atacar. Puede ser en tu familia, en tu salud, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones. Ahora piensa en cómo puedes responder a esos ataques con las herramientas que Dios te ha dado: la oración, la palabra, la comunidad de fe. Y recuerda, no lo haces solo. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciéndote y recordándote cada día quién eres en Cristo. Así que levántate, resiste y sigue adelante. La batalla es real, pero también lo es la victoria. Y esa victoria ya ha sido asegurada para ti. Camina en esa verdad, vive con esa certeza y deja que la luz de Cristo brille a través de ti, incluso en medio de la tormenta. Porque al final, no importa cuán fuerte sea el ataque, en Cristo tú ya has vencido.